Y dice así: se dice que alimenta el alma, que mueve al mundo, que es el origen de la existencia y que resalta los sentimientos. Poetas lo han elogiado, músicos lo han cantado, sabios lo han disertado, pero solo Cristo Jesús lo ha demostrado verdaderamente. El amor. El amor. Si hubiéramos tenido todo el grupo, hubiera cantado una canción del amor, pero se libraron de oírme. Y permítame compartirle en esta mañana asuntos prácticos, básicos y a su vez esenciales para la vida del cristiano. Me he permitido llamarle a esta prédica: el amor no es declarado, sino demostrado. El amor no es declarado, sino demostrado. Y si alguien demostró el verdadero amor, entendido de la manera correcta y manifestado de la manera correcta, ese es Cristo Jesús, ¿sí? No voy a basar esta prédica en una historia, nada más voy a dar un par de versículos iniciales y finales. Pero quienes hemos tenido el privilegio de conocer la palabra de Dios y de leer al menos los evangelios en donde se desarrolla la vida de Jesucristo, desde el mismo hecho de haberse despojado de su trono, de su divinidad, para hacerse hombre, humillarse a la condición de hombre, ¿sí? Cumplir el plan redentor que Dios le había marcado por amor a nosotros, para rescatarnos de nuestra vana manera de vivir. Y digo, cumplir todo lo que le tocó cumplir aquí en la tierra, llegando al punto de aceptar la muerte en la cruz, todo eso es señal de amor. Eso es amor en la más amplia extensión. Y en el trato con el ser humano, etcétera, etcétera, todo es demostración de amor. Aún en la disciplina que Dios nos da, es por amor. O en la disciplina que Dios permite que la vivamos, es por amor. Por eso digo, creo que es necesario que nosotros como cristianos un poquito hagamos notar a las demás personas que están en nuestro círculo social, ¿sí? Sea laboral, familiar, del vecindario, hagamos notar que el amor o este festejo del Día del Amor que se suele hacer en esta fecha en nuestro país y en algunos otros, no se refiere únicamente al amor eros, ¿sí? Hay tres conceptos originales que traducidos a los idiomas actuales hablan del amor. Uno de esos es el eros. No es únicamente a ese amor. ¿Cuál es el amor eros? El amor eros es el que implica tácitamente o está implícito el deseo carnal, ¿no es cierto? Entonces es el amor de pareja, de los enamoraditos, de los esposos, aunque tengamos 30 y pico de años de casados. Le bajo 15 años de casados, ¿ve? Al menos mejoró un amén en ese sentido. Digo, no se circunscribe solo al amor eros. Tampoco es únicamente, aunque es el mayor, la más grande manifestación del amor, el amor ágape. ¿Cuál es el amor ágape? El amor de Dios hacia la humanidad, ¿sí? Ese amor incomprensible, ese amor absoluto, ese amor total, del cual habla, por ejemplo, 1 Corintios 13, ¿no? Que dice que el amor todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. Ya, ese es el amor de Dios hacia la humanidad, que entregó a su Hijo Jesucristo por amor a su creación, a la humanidad. Pero también existe el amor filio, ¿sí? Que es el amor filial, es decir, el amor con el prójimo, ¿sí? Ese amor que se manifiesta con nuestra familia, con la familia de la fe y con el prójimo, es decir, con el próximo, con está cercano. Me faltaba decir, y no quiero pasar por alto, que el amor ágape, ¿sí?, es manifestado de Dios hacia los hombres y normalmente en la Biblia lo simboliza en dos tipos de relación. En la relación de padres a hijos o en la relación de esposos, así lo manifiesta. Por ejemplo, allá en Efesios capítulo 5 hace una comparación del amor de pareja, de esposo y esposa, con el amor de Cristo a su iglesia, ¿sí? Entonces ese es el amor ágape. Y también el de padre a hijo, quizás un ejemplo muy claro de ese amor es la parábola del hijo pródigo, ¿sí? Entonces así lo determina en la palabra de Dios ese amor ágape. Y digo, ahora quiero compartir un poquito aspectos prácticos que tienen que ver con el amor filial, ¿sí? Con ese amor entre personas que debe existir, que debe haber.
nunca se podría hablar de un tema les voy a hablar acerca del odio bíblico. No, no hay, ¿no es cierto? Por último, la palabra de Dios es tan clara, tan práctica, ¿sí?, que nos pide a nosotros que por último comencemos soportándonos unos a otros, para luego perdonarnos unos a otros y que terminemos en el vínculo perfecto que es amarnos unos a otros. Pero bueno, en el libro de Efesios capítulo 5, versículos 1 y 2, la palabra de Dios dice así. Efesios capítulo 5, versículos 1 y 2, la palabra de Dios dice así. Hago yo la lectura de la palabra, le pido por favor que usted siga con atención y la debida reverencia a la palabra de Dios. ¿Tenemos todos amén? Ya. Efesios 5, versículos 1 y 2 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Amén. Permítame compartirle entonces en esta mañana, en nuestro tema que es el amor no es declarado sino demostrado, algunos aspectos, 8 específicamente, posiblemente haya más, pero creo que estos 8 son necesarios, 8 aspectos que Dios, que Jesucristo manifestó por amor a nosotros, cómo se relacionó Él, sabiendo que Él es amor, y que nosotros debemos manejarnos del mismo modo. Amén. He preferido no mencionar versículos bíblicos, sino más bien ir un poquito a la práctica. Vamos con el primero. El primero es aceptar a las personas como son. Aceptar a las personas como son. Es decir, tolerar, tratar de entenderles, reconocer que muchos de nosotros no somos fáciles de ser acogidos, entender que nuestras diferencias no necesariamente tienen que ser motivo de conflicto, aprender a respetar a las personas como son en su manifestación, en sus actitudes, en su comportamiento, inclusive. Una cosa es aceptar y otra cosa es aguantar, ¿sí? Entonces yo puedo aceptar a un delincuente porque sé que lastimosamente no tuvo la misma cuna que tuve yo y que a él tristemente desde temprana edad o desde el vientre sus condiciones de vida no le favorecieron para tomar rumbos correctos. Yo acepto esa condición, pero no puedo aguantar ese comportamiento de que, entonces como es un delincuente, entonces róbeme nomás, ¿sí? Entonces es necesario también diferenciar ese tipo de cosas. Debemos tolerar, debemos tener paciencia, debemos tratar de comprender el porqué de las actitudes de las personas. Las personas somos un mundo que constantemente nos tenemos que descubrir. Y claro, vea, somos tan cambiantes que de pronto tenemos o mantenemos una conducta de vida. Pero a veces nos toca compartir justo cuando esa conducta de vida está alterada. ¿Fruto de qué? De alguna situación de momento. Es como cuando uno dice, hoy día me levanté con el pie cambiado o con el pie izquierdo, para quienes somos diestros, ¿no? Y justo ese día tuve relación con tal o cual persona y uno actuó de manera indebida, uno terminó siendo un antitestimonio del Evangelio. Bueno, hay que comprender, a lo mejor no siempre somos así, pero pues nos tocó ese día malo, nos tocó esa circunstancia un poco complicada. Entonces tratar de comprender esto, ¿por qué debemos hacerlo? No solo porque eso nos refleja a Cristo en nuestras vidas, porque Él nos aceptó así. Jesucristo para morir por mí en la cruz no miró mi currículum, porque si miraba mi currículum, vea, se habría regresado urgente al lugar que le correspondía, que era su trono celestial. Y me aceptó así, ¿no? Me aceptó extremadamente pecador, en grado máximo, falso, hipócrita, mentiroso, en fin. Así que ese es el primer aspecto, aceptar a las personas como son, dejando a salvo, obviamente, que esta aceptación no implica el recibir permanentemente un agravio, ¿sí?
Porque si yo acepto a una persona, pero esa aceptación a la persona me termina ofendiendo, golpeando, afectando, entonces le acepto, pero le mantengo lejos. Amén. Ya, primer aspecto. El segundo aspecto es alentar positivamente. Alentar positivamente. Una manifestación de amor a Dios y de amor al prójimo y de amor al que conocemos, no conocemos o al que resulta difícil soportarlo. Es esto, ¿no? Es alentarle para que la gente coja el camino debido, coja el camino correcto. ¿Sí? Hay ocasiones en que en nuestra circunscripción social, familiar cercana, tenemos confrontaciones o tenemos personas, o a lo mejor nosotros somos de aquellas personas que causamos molestia, que causamos división, que no somos fáciles de ser soportados en una conversación, en un medio, porque siempre hay personas, ¿no?, que no sé si con voluntad, sin voluntad, de manera intencionada o no, pero que no aportan, que no ayudan, que no suman, más bien restan y dividen. ¿Qué es lo que hay que hacer con esas personas? Pues alentarles positivamente, ¿sí? Con mucho amor, con mucho respeto, con mucho tino inclusive. ¿Sí? Por eso necesitamos la sabiduría de Dios para tratar de reorientar. Ejemplo claro. ¿Sí? Tal persona va a estar en tal reunión, entonces yo no voy. Es su razón de ser, ¿no? Pero la Biblia dice que debemos aceptarnos los unos a los otros como somos, y hacer un esfuercito, ¿no? Pues que si le ves cómo me queda viendo, pero el primer paso es aceptar a las personas como son. O sea, por último, ¿por qué te haces de tantas expectativas si sabes que no vas a lograr? Mejor acéptalas y ya, tranquilo. Trata de estar en paz con todos, ¿no es cierto? Pero este segundo paso es, si es que coincido con esta persona, que digo, resta y divide en vez de sumar y multiplicar, lo que tengo que hacer es alentarle positivamente. Y comenzar diciéndole, qué gusto, qué bueno que nos vemos a los tiempos. ¿Cómo has estado? Te veo mejor. Ah, qué lindo, qué bueno. Y ¡pam! Salen con esas que le desbaratan. Dice, no, pero no. Yo sé que tú no quisiste decir de ese modo o que va orientado de este modo. Entonces tratar de uno buscarle el lado amable, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque esos gestos a la postre le van a impulsar a la persona a que tome una actitud correcta. Algún rato quizás se lo logre. Y si no, mi parte es alentar positivamente. ¿Tenemos claro? Amén. Amén. Ese es el comportamiento de un cristiano. Pues. Yo sé que es más fácil decir, ahí queda, que no sé qué, yo primero le pongo carota. Yo sé que eso es más fácil. Pero ¿quién le ha dicho a usted que la vida cristiana es fácil? Si alguien le dijo, ser cristiano es lo más fácil del mundo, pues le mintió. Y posiblemente fue un emisario de Satanás el que le dijo eso. Amén. Aquí yo le digo la verdad, ¿sí? Tratar de parecernos a Cristo es un trabajo de renuncia diario. El que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, coja su cruz todos los días y entonces síganme los buenos. Lucas 9:23 con el añadido del Chavo del 8. El tercer aspecto es hablar bien de las personas. Eso no implica mentir, ¿sí? Pero sí implica al menos no hablar mal. Todos tenemos un pasado y un presente que a veces no nos ayuda precisamente. Todos tenemos, principalmente quienes somos cristianos, tenemos un pasado vergonzoso, lo digo por mí. Y si usted me ama en Cristo Jesús, o está haciendo el esfuerzo por amarme, y sabe de mis errores presentes, sabe de mis falencias, sabe de mi humanidad que a veces me vence, y más aún sabe de todo lo que el enemigo había logrado en mi vida pasada, y le dicen, vos asistes a esa iglesia donde el pastor es el pastor Santiago Fiallos, ¿sí? Dice, si supieras, ¿sí? No trate de enterarse de quién fui yo, porque si usted se entera de quién fui yo, no viene, ¿sí? Como si yo me entero de quién fue usted, no le abro la puerta. Entonces no hablemos mal de las personas, porque todos tenemos muchas cosas malas, pero también algo bueno debemos de tener. Hablemos de lo poco bueno, destaquemos los buenos atributos. Si me hablan de tal o cual persona, dice, y pastor, ¿se acuerda de esa persona que va a la iglesia? Claro, si era un lindo.
aunque haya terminado bronqueado. Pero ¿por qué tengo que destacar lo malo? ¿Qué tal que ya haya cambiado? Pero yo ya le tengo sepultado con la imagen que yo tenía. Entonces, no hablemos mal de las personas, por el contrario, hablemos bien de ellas. Ciertamente, si prestamos la atención debida con el amor en nuestros corazones, vamos a encontrar cosas buenas, vamos a encontrar cosas dignas de ser destacadas. Esas hablemos. Amén. ¿Están de acuerdo conmigo o no? ¿O estoy divagando? ¿No? Bueno, qué bueno. Al menos por los pocos amén que hubieron. Ya, estamos en la tercera. Cuando esté por la sexta, vuelvo a preguntar. Quizás suba el amén. ¿Sí? Tengo la confianza y la esperanza. Un aspecto que es sumamente importante y que a veces nos reclaman las esposas a los esposos, pero esto va dirigido a todo mundo y en todo tipo de relación, es escuchar con atención. Escuchar con atención, que no es lo mismo que oír, ¿no es cierto? Oír es esto, vea. Percibir los sonidos fonéticos que emana una persona, eso es oír. Pero escuchar con atención es prestar atención a lo que está diciendo, pero más que eso, no es solo prestar atención a lo que está diciendo, sino prestar atención y tratar de comprender que detrás de esas palabras hay un sentimiento, hay una emoción, hay algo que impulsa a decir lo que está diciendo y cómo lo está diciendo. Eso es escuchar. ¿Sí? Yo creo que hoy, espero en el nombre de Cristo Jesús, al menos dentro del pueblo de Dios, espero que no haya lo que había cuando yo comencé a predicar hace 30 años, ¿sí? Que me tocaba decir y reiteradamente Dios me impulsaba a que diga así, en el trato de esposos, ¿no? Que la mujer a veces llorando, aparte que son lloronas, ¿sí? Ahora ya no, ahora son empoderadas, ¿sí? Pero las mujeres antes llorando decían tal o cual cosa, y el marido dice, es lo único que sabes, llorar, ya. Entonces, ¿qué estaba? ¿Escuchando? No. ¿Oyendo? Tampoco. Estaba despreciando. Entonces sí hay que tratar de escuchar con atención, porque eso le demuestra a la persona que me importa también, ¿sí? Y si yo escucho con atención, va a ser mucho más fácil que yo mantenga un diálogo, es decir, que yo escucho y pueda dar la respuesta correcta, ¿sí? El escuchar también implica oír primero antes de hablar. A veces que somos tan ejecutivos en nuestras actitudes que ni siquiera escuchamos todo y ¡bum! Ya mandamos una sentencia. Por eso es que dice la palabra de Dios allí en Santiago, ¿sí? Dice que nosotros debemos ser oidores, buenos oidores, ¿sí? Por eso Dios nos dio 2 oídos y una sola boquita. Porque tenemos que aprender más a escuchar que a hablar. Por eso es que se suele decir, ¿no? Dice, hay personas que hablan hasta por las orejas, ¿sí? Es decir, 2 orejas y una boca destinadas a hablar. ¿Y por qué parte escuchan? ¿Sí? Entonces, escuchar con atención, digo, es un símbolo de respeto que es la base del amor. Si uno dice que ama a una persona y no hay respeto, miente. La base del amor es el respeto. Amén. De tal manera que si alguien acaba con el respeto, golpea al respeto que debe haber en las relaciones interpersonales, ¿sí? Afecta a la persona que dice que ama, que quiere o tolera, ¿sí? No es cierto, ¿sí? Porque la base de todo es el respeto, la base del amor es el respeto. Bueno, 5º aspecto, servir con disposición. Servir con disposición, ¿sí? Yo te amo, papi, yo te amo, mami, saben decir los hijos, ¿no es cierto? Sí. Uy, dice yo, ¿cómo le amo a mi mami? Le ayudas. Ay, es que no me gusta, entonces no le amas. Porque cuando uno ama, sirve. Pensé que fueron arrebatados y que estaba solo viendo una foto que quedó aquí delante de mí. Sí. Y ese servicio, no acabo todavía, ¿no? ¿Sí? Amar es servir y servir con disposición. Es decir, prestar un buen servicio a la persona que yo digo que amo, que yo digo que aprecio, ¿no es cierto? Prestar un buen servicio, es decir, si me piden un favor, tengo que hacerlo bien hecho, de la mejor manera. Y para hacer un favor bien hecho y de la mejor manera, para poder servir con disposición, a veces toca menguar, a veces toca hacer un esfuerzo y a veces hasta un sacrificio. Así se sirve cuando se ama. Cuando no se ama, uno sirve con lo que le queda.
vea, pastor, ¿será posible que usted me ayude en tal caso? Algún ratito, si es que tengo ganas, si es que estoy despierto. Sí, vea, usted que se va a su trabajo a las 7 de la mañana y yo no tengo carro, ¿será que me puede pasar llevando? Sí, pero me espera en el peaje, porque yo más o menos por el peaje paso 7:15. ¿Y cómo me voy de aquí al peaje? ¿No es cierto? Si el favor que le estoy pidiendo es para que me sirva, pero con disposición. Es que yo sé salir 5 para las 7. Bueno, entonces haga el sacrificio, salga 4 para las 7 y me pasa viendo. Cualquier parecido es pura coincidencia. Si nosotros somos tan cómodos en nuestra vida, que normalmente el mundo nos ha impulsado a que nos guiemos por la ley del menor esfuerzo, con nosotros mismos, imagínense con el otro. Pero el amor es esto, es servir con disposición. Y si no, pregúntele a Cristo Jesús, ¿no? Pregúntele a Cristo Jesús cómo Él sirvió. Con todo su esfuerzo, con todo su sacrificio, sin pensar en Él, siempre pensando en el resto. Esas deben ser características de los cristianos. Aunque nos digan tontos, aunque seamos juzgados por esas cosas, pero esas son las características de un cristiano. En un principio dirán, el tonto que vive en la casa de ahí es el tonto útil, es el que anda comidiéndose con todos. ¿Sí? Pero delante de Dios no somos tontos útiles, somos sus hijos. Amén. Ya. Cositas básicas que hay que recordarles. Sexto punto. Identificarse con los otros. Identificarse con los otros. ¿Qué implica esto? La Biblia dice, por ejemplo, allí en el libro de Romanos, capítulo 12, que nosotros debemos llorar con el que llora, pero también debemos gozarnos con el que se goza, ¿no es cierto? Entonces, el verdadero amor me identifica con otra persona. A mí me cuentan un problema, me enteré de una situación terrible que nos tiene, a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, orando, pero con un fervor increíble, ¿no? Me enteré en esta semana de una señora. Yo estimo que debe tener ahora ella unos 52 años. Le conocí hace mucho tiempo, de hecho, llegó a los caminos del Señor por una conversación que Dios permitió que tengamos hace muchos años, y que está en una situación de salud extremadamente crítica, extremadamente crítica. Mi esposa se entera por alguna red social, me imagino, qué sé yo. Yo regresaba el día martes, creo que era, al mediodía a la casa, y mi esposa me dice, ¿viste lo que te envié? Le digo, no. Me dice, mira, y veo, qué dolor, se nos salieron lágrimas. Inmediatamente me puse en contacto con familiares de esta persona, me comentaron brevemente lo que está pasando y del apoyo que necesitan, tanto en oración como en otros aspectos. Y eso es lo que estamos haciendo. Y me duele. Y mi esposa me decía ayer, dice, no se me quita de la mente tal persona, dice, y estoy constantemente pidiéndole a Dios. Eso es identificarse con el dolor. ¿Sí? No es que a uno le cuentan y uno es tan insensible como se es hoy en el mundo, tan insensible, dice, ni sabes la desgracia que ha pasado. Así, qué pena, ¿no? Que Dios tenga misericordia, me muero, qué lindos cristianos. ¿Sí? Es identificarse con el dolor, y cuando uno se identifica con el dolor, uno se siente impulsado a decir, ¿qué puedo hacer para ayudarte, para sostenerte, para apoyarte, al menos en esta situación crítica? Amén. Eso es identificarse con otros. Como también podría parecer innecesario inclusive decir esto al pueblo de Dios, pero ya que estoy diciendo todo, ya que me están oyendo, les voy a soltar. ¿Sí? Identificarse con otros también es gozarse con el que se goza. Es decir, alegrarse con los triunfos y victorias de los otros, porque afuera en el mundo, no entre nosotros, ¿no? Afuera en el mundo, cuando alguien prospera, cuando a alguien le va bien, la gente tiene envidia. Aquí no, aquí nos gozamos. ¡Qué susto! Eso quiere decir que es un gozo cuando sabemos que una persona venía a pata, ¿sí? Y de pronto vemos que entra en un buen auto. No puedo decir, ¿qué bestia y de dónde? ¿En dónde trabajará para hacer la investigación? Mandarla a la Contraloría a que vea. Vea, si llegó a tener, gloria a Dios, que Dios le bendiga. ¿No es cierto? Sí. Si mañana el pastor deja de andar a pata y tiene un buen auto, que no digan, qué bestia el pastor, se razón que se quejaba económicamente, ¿no? Si solo estaba ahí. Oye, dice, sí sería bueno formar una comitiva para
preguntarle qué pasa con los diezmos y con las ofrendas. Formen, por favor, una comitiva para que paguen el saldo. ¿No? Entonces, también es eso, si bien identificarnos con el dolor, ¿sí? Eso significa que nosotros somos sensibles, que todavía tenemos un corazón que late en nosotros, que no tenemos una piedra, ¿sí? Pero también gozarnos con el que le va bien, con el que prospera, con el que le va mejor que a nosotros. ¡Gloria a Dios! Amén. ¿Cuántos estamos? Ya estamos en el 6º punto. ¿Cuántos estamos de acuerdo hasta aquí en esto? Así es como tiene que ser, así es como tenemos que manejarnos. 2 puntitos más. Orar por quien amas. Pero verdaderamente orar. No decir, bien que me has contado esta situación, vamos a estar orando. No, vamos a estar orando. No. Así decimos todos los cristianos. Es una mala costumbre que tenemos los cristianos por parecer que somos cristianos. ¿Sí? Estamos orando. Ni me acuerdo siquiera de orar. ¿Sí? Cuando le veo a la semana, digo, estamos orando. ¿Cuál era el problema que tenía? Pero estamos orando. No. Orar. Es decir, la Biblia dice allí en Gálatas que debemos sobrellevar las cargas los unos de los otros. Es decir, el problema del otro o de los otros o de tal o cual situación, ¿sí? Tiene que ser una carga de oración en mí. Porque orar por los otros significa que me importa. ¿Sabe qué hago yo cuando oro por los otros? O no estoy diciendo yo, Santiago Fiallo, estoy hablando en la predicación que estoy dando. ¿Sí? Orar por los otros es decir, Señor, yo llevo a esta persona ante tu presencia para que tú te apiades y por favor le muestres la salida y la solución ante la situación que tiene. Eso es orar por los otros. Pero orar. No solo decir que estamos orando. Porque cuando uno ora por los otros, verdaderamente teniendo esta carga de oración, ¿sí? Dios no solo le va a decir sigue orando, sino le va a decir ayúdale. ¿Aló? Cuando verdaderamente uno ora, de tal manera que nosotros podemos darnos cuenta, ¿no? Cuando pasamos problemas, dificultades, pastor, estamos orando por usted. Estamos orando por la iglesia, pastor. Amén, gloria a Dios, aleluya. Alabado sea el Señor. Solo tú sabes que entre tú y yo no necesitamos nada porque nuestra comunión es plena, Señor. ¿Sí? Amén. ¿Sí? Ni se acuerdan del pastor. Le vuelven a ver el próximo domingo, flaco, ojeroso, cansado y sin ilusiones. Dice, pastor, estamos orando por usted. ¿Sí? Vea, no me diga, haga. Porque si verdaderamente ora, entonces Dios nos va a mostrar qué podemos hacer por aquellas personas por quienes nosotros verdaderamente estamos orando. Esa es la actitud de un cristiano. ¿Por qué cree que Jesucristo, estando con sus discípulos, Él se levantaba más temprano que todos ellos y se iba a un ladito a orar? Jesús no se iba a orar para decir, Dios mío, yo quiero ir al cielo. Sí sabía que iba a volver allá. Cuando tuve que orar por Él diciendo, Señor, si es que es posible, pásame esta copa, lo hizo. Y los otros días que se levantaba a orar tempranito, a orar por sus discípulos, por los que estaban siendo ganados para Él, ¿sí? A orar por su iglesia que le estaba fundando, a orar por todos nosotros los pecadores. Imagínense, desde hace 2000 años recibo yo una oración intercesora de Cristo Jesús, diciendo, Dios mío, el 22 de septiembre de 1963 van a hacer ese terrible Santiago. Sí, yo te pido, Padre, ten misericordia de este y acógele a nuestros caminos. Es decir, interceder, poner a esas personas delante de Dios y suplicarle que tenga misericordia. Y no orar, como muchas veces dice, ha estado tal persona pasando esas dificultades. Ya ves, eso nomás quería yo saber. Ya ves, eso no es oración. Eso es desear maldición a las personas, ¿sí? Y por último, e inevitablemente, este aspecto que a veces resulta un poco complicado porque no se entiende bien, y es perdonar. Parte del amor es eso, perdonar. Y antes de desglosar un poquito este último punto, permítame comenzar diciendo lo que no implica perdonar. Perdonar no siempre implica dar nuevas oportunidades. A veces sí, a veces no. A veces las oportunidades se agotan después de haber perdonado. Entonces, para no hacernos de falsas expectativas, ¿no? Perdonar no siempre implica dar nuevas oportunidades. Perdonar tampoco implica olvidar. Es que no le puedo perdonar porque no puedo olvidar lo que me hizo. Nunca se va a olvidar excepto que le diera alguna amnesia por cualquier causa.
Perdonar no implica olvidar. ¿Qué significa perdonar? Procurar la paz con los demás. No pida más, suficiente para ponerlo por obra, ¿sí? Procurar la paz con los demás. Ahora, para procurar la paz por los demás, tengo a veces que ceder, tengo a veces que renunciar al yo en beneficio del tú, para que Él se glorifique. Claro que sí, ¿no es cierto? Digo, este tema es mucho más extenso. Yo prefiero tratar el tema del perdón más como una enseñanza que como una prédica, porque como la prédica puede quedar poéticamente bonito, pero con bastantes vacíos, es complicado el perdonar, es complicado y hay que comenzar reconociéndolo, porque si digo, no, si perdonar es fácil a la vuelta de la esquina, la vida nos cobra en ese sentido, ¿no? Pero digo, es necesario que nosotros sepamos que debemos procurar la paz con todas las personas, de tal manera de, primero, mantener un corazón sano. Eso procura el perdón. El perdón no procura restablecer las relaciones y que vuelvan o alcancen un estado perfecto. No es así. No nos engañemos, ¿sí? El perdón lo que procura es estar en paz con las personas, pero también procura tener un corazón sano. Porque el perdonar implica más de una voluntad. Y si yo tengo la voluntad de perdonar al que me agravió, pero la persona que me causó ese dolor, ese quebranto, que me afectó, ¿sí?, decide seguirme agraviando. Ah, pastor, pero la Biblia dice que son 70 veces 7. Yo quiero verte a la quinta, no a la 490. A la quinta quiero ver. Porque también la Biblia dice que si nos golpean en la una mejilla, hay que dar la otra. Pero acuérdense que hay solo 2 mejillas. O sea, los que me dieron en esta, me matan. Entonces, por eso digo, es un tema que amerita más estudio, amerita total honestidad para entender, captar este mensaje. Pero dejémoslo ahí. Perdonar es una manifestación de amor que tiende a procurar la paz, quizás lo logremos, a procurar la paz con otras personas. ¿Por qué digo quizás lo logremos? Porque depende de otras voluntades también, no solo de la mía. ¿Sí? Por eso la palabra de Dios dice, en cuanto dependa de vosotros, pero si depende de mí y también de otros, ya se complica. Y también el perdón procura, ¿sí?, o el objetivo es tener un corazón sano. ¿Amén? Te repito las 8 sugerencias, si podemos llamar así, para que el amor no sea solo declarado, sino demostrado. ¿Sí? 1, aceptar a las personas como son. 2, alentar positivamente. 3, hablar bien de las personas. 4, escuchar con atención. 5, servir con disposición. 6, identificarse con los otros. 7, orar por quien amas. Y 8, perdonar. Concluyo con estos 2 versiculitos que se encuentran en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículos 34 y 35. Juan, capítulo 13, versículos 34 y 35. Dice así: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Había manifestado que no es una fiesta bíblica o una celebración bíblica el Día del Amor, porque el Día del Amor debe ser todos los días. Estamos de acuerdo, dos, Señor, en el nombre de Cristo. Mientras haya uno que me entienda, seguiré predicando. El Día del Amor, digo, debe ser todos los días. Pero que este Día del Amor, es el 14 de febrero, sirva para renovar nuestro compromiso y para decirlo, ¿sí?, y ejecutar las cosas que quizás estén desdiciendo del amor que nos profesamos. Que Dios bendiga poderosamente sus vidas en Cristo Jesús.
Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, la comunión y consolación de su Santo Espíritu sea con todos y cada uno de nosotros, y el pueblo de Dios, que es el pueblo más feliz sobre la faz de la tierra, dice: amén. Te recordamos nuestras actividades. Seguimos en oración todos los días a partir de las 9 de la noche. El miércoles 16 de febrero presentaremos nuestro ayuno y el mismo día tendremos nuestra reunión de oración a las 7 de la noche en la iglesia CAC. El jueves 17 de febrero, nuestro pastor nos compartirá un mensaje de reflexión. Madres unidas para orar todos los sábados a través de Zoom. El domingo 20 de febrero tendremos nuestras reuniones presenciales. Tu donación es importante para sostener la obra de Dios. Puedes realizar tus aportes en la cuenta de la Iglesia Evangélica Centro de Adoración Cristiana o acercarte a las oficinas de la iglesia. Gracias por acompañarnos.